Askurkipan, takenitaki. Asquiruquipa, Asquiruquipa, Yatichiri. Yatichiri. Kirukipa ñatichiri. Waliki, hallalta taptaw takini, ruh, acá yatekawimpi, rantasipkan tamataki, hichuru kallantañani, aymar yatekawin, payir akampi, ¿ya? Bienvenidos a todos. Em, Hoy vamos a dar inicio a lo que es el curso de Aymara, nivel intermedio, nivel 2, ¿ya? Como sabrán, los horarios son los días martes y jueves a las 6 de la mañana, hora de Bolivia. Ya, entonces hoy día vamos a esperar un poco y estamos empezando 6:09. ¿Listo? Entonces las próximas clases vamos a tratar de empezar de forma puntual. ¿Ya? Más que nada, en este curso vamos a aprender lo que es la escritura, todo lo que tenga que ver con lo que es el idioma aymara, ¿no? También la pronunciación, ¿no? Entonces, en base a lo que hemos aprendido en Aymara 1, ahora vamos a reforzar mucho más, vamos a desarrollar mucho más, vamos a escribir más textos, vamos a hablar más en lo que es el idioma Aymara. Entonces, por lo tanto, es importante que vayan repasando, que vayan desarrollando más habilidades en lo que es el idioma Aymara. ¿Ya? Entonces, tal vez no va a ser suficiente Aymara básico, básico, sino tenemos que un poquito más reforzar lo que es el Aymara para poder desarrollar de la mejor manera, ¿ya? Y como ya saben, tenemos un libro base que es Aymara Intermedio. En base a este texto vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, esto va a ser nuestro texto de cabecera, nuestro texto de apoyo, y en base a esto vamos a desarrollar, obviamente vamos a desarrollar más contenido, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda, kunaistanakach utji, qallantañani. Buenos días, Yatichiri. Yatichiri. Le saluda Elba Ruiz. Quería Montevideo. preguntarle si vamos a entrar siempre por el mismo link que usted nos acaba de enviar, Sí, ¿verdad? siempre por el mismo, ¿ya? Correcto. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Y Yatichiri, una consulta, buen día. La venta del texto de Aymara, Yatichiri. ¿Está en La Paz usted? Sí, Ah, ya, a ver. Tenemos un puesto de venta cerca a la UMSA, o dos puestos de venta, ¿no? En calle Trigo, donde es Plaza del Estudiante, justo ahí tenemos, ¿ya? O si no, me puede contactar de forma directa, también le puedo vender, ¿ya? gracias, Yatichiri. Ok, bien, entonces empezamos. Inicialmente vamos a repasar por lo que es la signografía, ¿ya? Esto con el fin de repasar principalmente la escritura. Recuerden las características de lo que es el idioma aymara, ¿no? Primero, hemos dicho, tiene que ver con el tema del origen, ¿no? Entonces, hay diferentes versiones, pero sin embargo, este es lo que se aproxima, digamos, de lo que es el origen etimológico de la palabra aymara, ¿no? Entonces, Hayamararo, que sería aymara, o sería la derivación de lo que es Hayamararo, lo que es aymara, ¿no? Entonces, simplemente, como se puede ver aquí, Haya, Mara, Aro, ¿no? Son tres palabras juntados en uno, ¿no? Entonces, lejos, año, idioma, ¿no? Los significados. Traduciendo un poco al español sería lengua de muchos años, ¿no? Entonces, simplemente se maneja de esa forma, ¿no? Si bien hay varios estudios en relación a lo que es el idioma, pero no se puede determinar a ciencia cierta exactamente porque, como sabrán, no tiene una escritura propia, ¿no? Entonces, no hay una escritura propia. Entonces, las aproximaciones que se hacen son a partir de estudios antropológicos, ¿no? Entonces, a partir de estudios antropológicos, ¿no? Se llega, digamos, a aproximarse y más o menos se define de esta forma, ¿ya? Ahora también es interesante e importante indicar que el idioma aymara se habla principalmente en la parte occidental del país y del continente, ¿ya? Muchas veces van a ver comentarios en los grupos de Facebook, en los videos de YouTube, dicen, ¿no?
¿Cuál es la diferencia del Aymara boliviano, del Aymara peruano, del Aymara chileno, ¿no? Entonces, las diferencias no son más, no es por tema de país, ¿no? Las diferencias dialectales existen aquí en Bolivia, existen en Chile, existen en Perú, en diferentes lugares existen. Es de acuerdo a la región las diferencias dialectales, ¿ya? Entonces, no se debe mucho a lo que sería las diferencias limítrofes que existen, ¿no? Entonces, por eso es que algunos lingüistas admiten o dicen que el idioma aymara no tiene fronteras, ¿no? O la nación aymara no tiene fronteras, ¿no? Entonces, uno, ¿no? Ahora hay que entender también, no solamente se habla ahora, hoy en día, en la parte occidental de lo que es estos tres países principalmente, sino se habla en otros países también, ¿no? Por ejemplo, Brasil, España, ¿no? Hay que entender también de lo que los aymaras, ¿no? Los aymaras son por naturaleza migrantes, ¿ya? Migrantes. Entonces, los aymaras migran a diferentes regiones y no solamente, o sea, no es que migran y se olvidan de todo, ¿no? Entonces, la migración tiene que ver con la parte de la cultura misma, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, hay muchas festividades en diferentes partes del mundo, ¿no? Y las festividades principalmente son promovidos por los aymaras. Hay un video súper interesante en el cual Félix Laime Pairumani habla de lo que es el, el trabajo, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el trabajo, ¿no? En Aymara se traduce como, ¿cómo se traduce? ¿Qué es trabajo? ¿Alguien recuerda? Irnakaña, Irnakawan. Irnacaña, ¿no? Irnacaña. ¿Alguien sabe qué es su otro significado de Irnacaña? ¿Qué es Irnacaña? ¿Alguien sabe? Llevar Manejar, una, manejar. Manejar, no, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una goma, ¿no? Entonces llevo en mi mano, ¿no? Irnacaña, ¿no? O puede ser una moneda, plata, ¿no ve? Eso es Irnacaña. ¿Sí? Entonces decía, ¿no? O sea, o sea, a alguien se le ha ocurrido decir, esto va a ser trabajo y Irnacaña es trabajo, ¿sí? Y aquí también habla, ¿no? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra trabajo? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el origen etimológico de trabajo? No. Una caña. ¿No? Mm. ¿Nadie? El origen etimológico de la palabra trabajo tiene que ver con tortura, ¿ya? Con tortura tiene que ver. Entonces, trabajo deriva, este es el origen etimológico, ¿no? La tortura, ¿no? Entonces decía Félix, en el contexto aymara, el trabajo no es tortura. De hecho, los aymaras de forma constante trabajan, pero muchas veces el trabajo tiene que ver con tema de baile, ¿ya? Baile. Por ejemplo, en este momento están trillando cebada, quinoa, ¿no? ¿Cómo se trilla? Ah, bailando, ¿no? Bailando, ¿sí? Entonces, es parte del contexto de la cultura aymara, ¿no? Entonces, por eso es que decía, los aymaras como tal tienen, o por naturaleza son migrantes y con esto tiene que ver la parte cultural, ¿no? La música, la danza y obviamente esto tiene que ver con el tema de idioma. Entonces, hoy en día el idioma no solamente se escucha en estos países o en estas partes, ¿no? Sino en diferentes regiones, partes del mundo, se escucha, se habla lo que es el idioma aymara, ¿no? Y es importante también recalcar, ¿no? El idioma aymara muchas veces se van perdiendo, se va olvidando, y principalmente en lugares donde se habla aymara, ¿no? Entonces hay muchos lugares, comunidades, por ejemplo, son aymaras, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día parece que están cambiando al castellano, al español, ¿no? Entonces dicen, no, mis hijos no tienen que aprender a hablar aymara, tienen que solamente hablar el español, ¿no? Entonces, muchas veces los niños saben entienden Aymara,
pero muchas veces tienen dificultades de hablar, de comunicarse en el idioma aymara, ¿ya? Y eso está pasando en diferentes regiones. Entonces, también es muy importante que nosotros como eh, estudiantes que estamos aprendiendo el Aymara, revitalicemos todo eso, ¿sí? Es poder, es que nosotros podamos reforzar todo eso, ¿no? Hacer que este idioma no sea, no se pierda, ¿no? Se siga fortaleciendo, más que nada, en diferentes lugares donde se habla lo que es el idioma Aymara, ¿ya? Entonces, ahora, considerando esos aspectos, también habíamos indicado de que en el idioma aymara tiene algunas características, ¿no? Ahora no quiere pasar. Un ratito. El tema de lo que es el idioma aymara tiene que ver con lo que es ¿desde cuándo se estudia? ¿Desde cuándo se maneja lo que es el idioma? No maneja, sino desde cuándo aparecen los escritos, digamos, en el idioma aymara, ¿ya? En 1912, el párroco Ludovico Bertonio publica el primer diccionario, ¿no? Que sería del idioma aymara, el primer texto, digamos, de lo que sería el idioma aymara, ¿sí? Entonces, perdón, aquí hay un error, 1600 es esto, ¿ya? 1612, ¿ya? Entonces, a partir de este año, se va un poco escribiendo lo que es el idioma aymara. Como él era párroco, el primer libro tiene que ver con confesiones, ¿no? Entonces escribe el confesionario aymara, ¿no? Entonces, todo lo que escuchaba escribía, ¿no? Y principalmente en latín, porque antes los de la Iglesia Católica estaban obligados a manejar lo que es el latín, ¿no? Entonces él básicamente va escribiendo en lo que es el latín, pero lo que escuchaba, escribía, ¿no? Entonces así es como surge la escritura del idioma aymara. Hoy en día la escritura del idioma aymara de hecho, no se tiene, ¿no? No se tiene la escritura. Entonces, hoy en día estamos en base a la signografía española, ¿no? Es decir, en base a las letras del idioma español, se escribe lo que es el idioma aymara, ¿sí? Pero muchos investigadores dicen, el aymara como tal no tenía escritura, ¿no? Entonces, la forma tal vez más próxima de lo que es el idioma aymara es el japonés, ¿no? Entonces, incluso se han hecho estudios comparativos de lo que es el idioma aymara con el tema de japonés, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, sería tal vez más complicado todavía aprender lo que sería el japonés, el idioma aymara, ¿no? Van a ver, hay una corriente en Perú que maneja mucho eso, ¿no? El tema del japonés con tema de aymara, ¿no? Y aquí en Bolivia también se han hecho algunos estudios relacionados con eso. E incluso hay frases que tienen relación exacta o los significados son iguales, ¿no? Entonces hay una frase, entonces significa, digamos, no sé, casa en japonés y en aymara también significa casa, ¿no? Entonces más o menos así, hay frases similares y muchas veces dicen que el idioma aymara tiene origen, ¿no? Con el tema del japonés. Entonces hay estudios de esas características. Entonces, en esto, lo que es la escritura, nosotros nos vamos a basar en el idioma español, lo que se tiene, ¿no? Actualmente, ¿ya? Ahora, las características básicas, ¿no? Primero, que es sufijante y es aglutinante. Esas son dos características básicas, ¿no? Aglutinante y sufijante. Hemos dicho en Aymara aún no hemos hablado de esto. Esta es la principal característica del Aymara. Esto es importante dominar, lo que son los sufijos, ¿ya? Se dice que el idioma Aymara es una de las principales lenguas que se manejan con varios sufijos, ¿no? Pero también existen otras lenguas, como el alemán, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la Aymara, el sufijo se va agregando, digamos, al lado derecho, ¿no? Pues digamos así, ¿no? Sufijos, ¿no? Pero hay otros idiomas como el alemán que decía los sufijos se agregan a ambos lados, ¿no? Entonces, la palabra raíz queda al medio, ¿ya? En cambio, en el idioma Aymara, ¿no? La palabra raíz siempre va a quedar al principio y luego, posterior a la palabra raíz, se van agregando sufijos. Decía, esta es una de las principales características y tal vez una de las principales dificultades del aprendizaje del idioma aymara, ¿ya?
Muchas veces cuando no se conoce, no se sabe esto, se nos hace muy complicado, ¿no? Aumentan un sufijo y ya significa otro, ¿no? Entonces ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, importante conocer los sufijos también. Entonces, en este curso vamos a aprender sufijos, la mayor cantidad de sufijos, ¿ya? Vamos a poner en práctica cada uno de esos sufijos, ¿ya? Ahora, es aglutinante porque esta es la palabra raíz y a la palabra raíz vamos sumando sufijos, ¿no? Vamos añadiendo sufijos, por eso decimos que es aglutinante. Sufijante porque básicamente lo que vamos sumando son sufijos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que es la palabra guagua, ¿no? Entonces guagua, como palabra raíz, esto significa hijo, hija, bebé, eso significa, ¿no ve? ¿Ya? Guagua. Naka es para pluralizar, ¿no ve? Pluralizar. Pa significa su, ¿no? Pini siempre, ¿no? Siempre, siempre. Raki, este es intercalador, ¿no? Wa, esto es afirmativo, ¿no? Afirmación, ¿no? Entonces, es lo que estamos diciendo. ¿Mm? Wawanakapa Nirakiwa es sus hijos siempre, ¿no? Entonces, esto sería una palabra y simplemente en Aymara sería una palabra, pero en español sería una frase, ¿no? Es sus hijos siempre. Pero aquí simplemente ha sido una palabra. Ahora, como se puede ver, la palabra raíz se mantiene, ¿no? Lo que se va añadiendo simplemente son sufijos. Pero aquí también hay que conocer algunos aspectos, ¿no? En algunos casos, la palabra raíz va a tener elisión vocálica, ¿no? Principalmente elisión vocálica. ¿Ya? Dependiendo con qué sufijo se va trabajando. ¿Ya? Entonces, de esta forma se va conformando. En Aymara hay una palabra, ¿no? Tal vez la más larga, ¿no? Aruskiptasi pañanakasakipunirakispawa, ¿no? Entonces, eso es una palabra. Traduciendo al español, sería toda una oración, ¿sí? Entonces, esa es la principal característica del idioma Aymara. ¿Listo? Entonces, tal vez eso es lo que vamos a reforzar, ¿no? Para que ustedes puedan tener una comunicación más fluida, ¿no? Ahora, para eso necesitan vocabulario también. Entonces, vayan aprendiendo, vayan repasando palabras en el idioma aymara. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Profe, buen día. Una duda, no, una duda, profe. Sí, Profe, creo que antes es estar viendo y dice que el verbo, creo que el sufijo wa lo relacionan como el verbo en inglés, ¿no? ¿Es sí, cierto eso? El verbo ser y estar. sí, correctamente. Tiene diferentes funcionalidades, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el principal función, por ejemplo, es cuando se afirma, ¿no? Que cuando digo afirma, no siempre es positivo, también puede ser negativo, ¿sí? Entonces, se utiliza el wa. Pero también puede ser como el verbo ser estar, ¿ya? Ser o estar, ¿ya? Ya, Como el gracias, verbo profe. to be, ¿ya? Eso vamos a ver cuando estemos viendo este sufijo wa, ¿ya? Está bien, profe, gracias. Bien. Ahora, ¿por qué aprender Aymara? Ustedes van a responder esta pregunta, ¿ya? ¿Por qué, no? Principalmente tiene que ver con mejorar las interrelaciones o las relaciones comunicativas. Sin embargo, puede ir más allá, ¿no? Puede ir más allá. Por ejemplo, hay participantes que están con estudios antropológicos, ¿no? Entonces, para hacer algunos estudios es importante, ¿no? No es tal vez suficiente el Aymara básico y con el Aymara 2 van a poder todavía profundizar mucho más, ¿no? Lo que es el conocimiento, la habla de lo que es el idioma aymara. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la escritura, ¿ya? En cuanto a la escritura, es importante considerar lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de la escritura, tenemos que tener bien claro, muchas veces se llega a decir de que el idioma aymara eh, no tiene una escritura, como hemos dicho, ¿sí? Pero eso no significa
que hasta ahora no se tenga una norma establecida en cuanto a la escritura. Muchas veces van a haber comentarios, ¿no? Y eso tal vez lo han vivido en Aymara uno, ¿no? Entonces decían, no, ¿por qué enseñan así? Están tergiversando lo que es el idioma Aymara, si no saben escribir, mejor no hagan nada, ese tipo de comentarios, ¿no ve? ¿Sí? Pero eso no nos tiene que molestar, ¿no? Más bien nos tiene que fortalecer, ¿no? Muchas veces eso tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Esto lo que estamos viendo, esto lo que vamos a aprender ahora, o lo que vamos a escribir, no es así nomás, ¿ya? No es porque a mí me gusta escribir de esa forma y yo les voy a enseñar de esa forma, ¿ya? Hay que entender lo siguiente, en la década de los 50, 60, 70, en Bolivia, en Perú, en Chile, se ha ido manejando una literatura a partir de 1612, es decir, a partir de Ludovico Bertonio, ¿ya? Pues a partir del texto de Ludovico Bertonio, se ha ido manejando o han ido surgiendo diferentes libros, ¿no? Y cada quien escribía como consideraba, como creía, ¿no? Como entendía, ¿no? Entonces, la escritura del idioma aymara no estaba normado, no estaba normalizado, ¿no? Entonces, utilizaban diferentes letras, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica tenía su propia versión de lo que es la escritura del idioma aymara. Principalmente la característica está que se escribe con doble J, ¿no? Esa es la principal característica. Van a ver Biblias, ¿no? Y utilizan la doble J, ¿sí? Entonces, ha habido, digamos, lingüistas que han dicho no, entonces sería necesario uniformar la escritura. Se ha ido trabajando en diferentes países, principalmente Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Bolivia, Perú y Chile, en el cual se ha normalizado mediante decretos supremos, ¿ya? Entonces, en Bolivia se ha normalizado, en Bolivia voy a decir, en 1984 y en Perú en 1985, ¿no? Entonces se ha trabajado esta, lo que sería la escritura, la uniformidad, digamos, de lo que es la escritura, ¿no? En Bolivia el decreto supremo es el número 20227, ¿ya? Este es el decreto supremo. En caso de Bolivia, perdón, de Perú, no es un decreto, ¿no? Este es decreto supremo en Bolivia. En Perú llegaría a ser decreto o resolución ministerial, ¿no? Resolución ministerial, resolución ministerial, y el número es 1218-85, ¿no? ¿Sí? Entonces, existe una norma, ¿no? Tanto en Bolivia como en Perú en cuanto a la normalización de la escritura, ¿ya? Entonces, aquí nos dice cómo, con qué letras, sí, con qué letras se debe escribir el idioma aymara, ¿sí? Entonces, esto es igual, ¿no? Se ha ido trabajando para diferentes países el mismo, ¿no? Entonces, el mismo entra en vigencia. Entonces, estamos ahora, o vamos a aprender en base a esto ya. No nos vamos a inventar, no vamos a desarrollar, porque es la norma vigente tanto en Bolivia como en Perú, ¿ya? Entonces, si alguien critica, no, debían utilizar las 5 vocales, ¿sí? No es que a nosotros nos guste los 5 o solamente 3, ¿no? Entonces, simplemente nos estamos basando en la escritura actual vigente, ¿ya? El año pasado ha habido algunos congresos, ¿no? No he asistido, pero me han comentado, ¿no? Ha habido congresos en los cuales han propuesto utilizar ya los 5 vocales de lo que es el idioma español, ¿no? En el idioma aymara. Pero hay también, ¿no? Contradicciones, ¿no? En los cuales otros lingüistas dicen, no, o sea, en Aymara no solamente son 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizamos la I, utilizamos la E, utilizamos la O, ¿no ve? Y utilizamos obviamente la A y la U, ¿no? Pero cuando utilizamos, por ejemplo, de esta forma la I, ¿no? Esto sería, por ejemplo, la I fuerte, ¿no? En este caso la E. Ah, pero también hay la I intermedia, ¿no? Los diferentes tonalidades de lo que es la E, exactamente lo mismo de la O.
Entonces dicen, no solamente son 5 vocales, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? El debate, ¿no? El cual se utiliza los 5 vocales, no. Pero mientras simplemente sean propuestas, sean simplemente investigaciones y que no tengan un rango legal, digamos, ¿no? No vamos a poder implementar, ¿no? Entonces, simplemente la escritura que vamos a aprender va a estar en base a esto último, que sería de los años 80, que está normado, ¿sí? Entonces, en los años 80 se han puesto de acuerdo y han establecido cómo debe ser la escritura del idioma aymara. Entonces, en base a eso, vamos a aprender ahora, ya en base a eso, vamos a escribir. Ahora, esta normativa, digamos, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Entonces, nos dice que existen 26 consonantes, ¿no? Amot Sayapelkana. 3 vocales, ¿no? Pana Sayapelkanaka, una diéresis, Arojiyatatairi, y una glotal, Paishokel, ¿no? Entonces, esto básicamente es la signografía, ¿no? Entonces, básicamente tenemos 29 letras, ¿no? Y 2 signos, ¿no? Lo que sería la diéresis y la glotal. Pero todos estos forman lo que sería la signografía aymara. ¿Listo? Entonces, en base a eso, vamos a aprender, y de hecho, todas las actividades, todo, ya tiene que acostumbrarse a utilizar simplemente estas palabras, ¿no? Que están aquí. Ahora aquí pueden ver ustedes, ¿no? Los 26 consonantes y las 3 vocales, ¿no? Aquí hay 3, 6, 9, 12, 15, ¿no ve? 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hasta ahí están los 26 consonantes y aquí están los 3 vocales, ¿no? La I, la A y la U, ¿no? Y aquí está la glotal y aquí está la diéresis. ¿Listo? Entonces ahí están los 26 consonantes, 3 vocales y los 2 signos, ¿ya? Que vamos a utilizar. Ahora van a ver esta tabla es muy famosa, muy común, ¿no? Porque primero nos permite la vocalización, ¿ya? Y eso también van a tener muy en cuenta en cuanto a lo que es el idioma aymara, ¿no? Es más o menos como el inglés, ¿no? Entonces ahí lo que es la escritura y también lo que es la pronunciación, ¿ya? Pronunciación. Entonces, no es suficiente solamente escribir, sino también tenemos que saber lo que es la pronunciación. ¿Ya? Entonces, por eso es que este cuadro nos permite principalmente vocalizar y obviamente la escritura, cómo escribimos, ¿no? En la parte superior tenemos lo que son los puntos de articulación, es decir, dónde exactamente vocalizamos, ¿no? De dónde sale exactamente el sonido, ¿ya? Y en la parte lateral vamos a ver los modos de articulación, es decir, cómo vamos a articular cada una de las palabras. En Aymara existen principalmente estos tres, ¿no? Simples, aspiradas y explosivas. Esos son los 3 principales niveles de sonido, ¿ya? Simple. Cuando decimos simple, es exactamente lo mismo que en español. Ya, no cambia absolutamente nada. Pero cuando decimos aspirada, ya eso es soplando. Vamos a pronunciar las palabras soplando, ¿no? Y cuando decimos explosivos, como que haciendo explotar algo, ¿ya? Explotar. Entonces, tenemos los 3 principales niveles de sonido, ¿ya? Ahora, también existen otros, ¿no? Por ejemplo, fricativas, las nasales, las laterales, las vibrantes, las semiconsonantes, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros podamos considerar para el tema de pronunciación. Ahora bien, aquí estamos conociendo lo que es la signografía, pero cuando nos toca realmente pronunciar, hablar, estos puntos de articulación tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Es decir, que cuando nosotros hablamos, pronunciamos, por ejemplo, ¿no? La letra P, ¿no? ¿No? Y todas sus variantes van a ser bilabiales, ¿no? La letra T, ¿no? La letra Ch, ¿no? La letra K, ¿no? La letra Q, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estos 4 no van a tener problema, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que el español.
El problema, el detalle está con la letra Q, el postvelar. Pero como ven, el punto de articulación es casi la garganta. Si no pronuncian aquí en este punto, no va a salir el sonido. No van a poder pronunciar de forma correcta esta letra. Porque esta letra en Aymara tiene sonido propio. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que son las letras, esto es tal vez el más dificultoso en el idioma aymara, porque tiene sonido propio, ¿ya? Sonido propio. No es como otros, ¿no? Que básicamente están en base al español. En este caso, no. Tenemos sonido propio, ¿ya? Entonces, cuando tengan que pronunciar, hablar, siempre se van a recordar de esto, ¿ya? De los puntos de articulación, ¿ya? Entonces, volviendo a la presentación anterior, ¿ya? Entonces, aquí van a ver, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, ¿no? Bilabial, dental, palatal, velar y postvelar, ¿ya? Entonces, todo lo que estoy marcando llega a tener un sonido propio, ¿ya? Todo lo demás es parecido, o exacto, por ejemplo, todo esto es igualito que el español, ¿sí? Todo esto es igualito que el español. Esto también es igualito que el español. Entonces, lo que varía, lo que llegaría a variar es, ¿no? La aspirada, ¿no? Esto, la aspirada, ¿no? La aspirada. Y también llegaría a variar lo que sería la explosiva, ¿no? Estos tres, ¿no? Que son explosivas y esto también, ¿no? Cuatro explosivas, ¿ya? Y estos mm, exactamente es lo mismo que el español, ¿no? Igual ahí, ¿no? Las variaciones, ¿sí? Entonces hemos dicho, ¿no? Las simples se pronuncian igualito que el español, ¿no? Entonces, si conjugamos con pa, es, perdón, pa, ta, ca, ¿no ve? Entonces, exactamente lo mismo que el español, no hay ninguna variante, nada, ¿sí? Ahora, la aspirada se debe a la presencia de la letra H, ¿sí? La letra H. La letra H no existe en el idioma aymara. Como pueden ver, no van a ver la letra H. La letra H ya está unido, ya está, yo digo, casado con estas cuatro letras, nada más. No puede ir con otra letra, ¿no? Entonces, una H no van a ver con una B doble, digamos, con una L. No, no. No es como en español, ¿no? Entonces, la letra H ya tiene lugar. Entonces, puede estar con la letra P, con la letra T, con la letra Ch, y con la letra, o con la letra K y con la letra Q, ¿sí? Solamente con estas cinco letras o consonantes va a estar la letra T. La letra T, perdón, la letra H, ¿no? La letra H entonces hace que la palabra se pronuncie o la consonante se pronuncie de forma aspirada. ¿Ya? Entonces la presencia de la H hace que el consonante sea, la pronunciación sea aspirada. Hemos dicho cuando es aspirada es como soplando, ¿no? Soplando, ¿ya? Y tenemos lo que es el tema de glotal, ¿no ve? Entonces, aquí está glotal. Entonces la presencia de lo que es la glotal nos permite pronunciar de forma explosiva, ¿no? Ahora, igual no se coloca donde sea, ya está fijado su lugar. Entonces va con estas cinco letras igual, ¿no? Lo que sería la glotal, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? En cuanto a la escritura. Ahora, muchas veces, no siempre a la primera se perfecciona, ¿no? Es decir, no a la primera van a escribir de forma correcta. Por lo tanto, significa repaso, 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 ¿sí? Hay que practicar, 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 ¿sí? En cuanto a la escritura y en base a lo que sería estos signos, ¿no? Que estamos viendo lo que es la glotal, también vamos a ver más adelante lo que es la diéresis y obviamente en cuanto a lo que son los niveles de sonido, ¿ya? Ahora, importante, vamos a desarrollar una pequeña práctica en cuanto a lo que es la pronunciación, ¿ya? Entonces vamos a decir, voy a hacer un pequeño ejercicio en cuanto a lo que es la escritura o la pronunciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a conjugar todos con la letra A, ¿ya? Entonces, conjugo, o es importante conjugar con la letra A para facilitar la pronunciación. Ahora, podríamos trabajar directamente con el sonido, pero muchas veces cuando ya nos toca conjugar con alguna vocal, ahí está la dificultad, ¿no?
Entonces, ahora vamos a conjugar para la práctica con la letra vocal, ¿ya? O perdón, con la letra A, con la vocal A, ¿ya? Entonces, empezaremos con la letra P, ¿no? Entonces, cuando decía es simple, entonces exactamente es lo mismo que el español. Entonces decimos pa, ¿no? Pa. No hay ninguna diferencia. Ahora, cuando decimos aspirada, hemos dicho es soplando. Entonces vamos a decir pa, pa, pa. ¿No ve? Entonces, estoy colocándome una hoja para que se vea, ¿no? Más o menos como el aspirado, ¿no? Entonces, pa, 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 pa. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de pronunciar la forma aspirada. Y la explosiva es A, A, ¿no? Haciendo reventar algo, como si estuvieran haciendo reventar algo, ¿no? Pero todo esto tiene que respetar siempre los puntos de articulación. Entonces, la letra P es bilabial, ¿no ve? Entonces es pa, ¿no ve? Uniendo los labios. Ahora, la aspirada exactamente es lo mismo. La explosiva también, ¿no? Decimos pa, pa, a, ¿no ve? Entonces, exactamente en estos puntos de articulación. No, no puede variar eso, ¿ya? Ahora la letra T, ¿no? La letra T es dental, ¿no? Entonces, cuando decimos es dental, referimos a que la pronunciación tiene que estar, ¿no? En estos puntos, ¿no? Decimos ta, ta, a, ¿no ve? Entonces, exactamente en el mismo punto articulamos, ¿sí? Entonces, ta, ta, a, ¿no ve? Y palatal, ¿no? La letra Ch, ¿no? Decimos cha, cha, cha. Exactamente en el mismo punto de articulación que serían los palatales, ¿no? Cha, ¿no? Entonces, más o menos, la lengua colocamos detrás de los dientes superiores, ¿no ve? Cha, ¿no? De ahí sale el sonido. Cha. Ahora, la explosiva, cha, cha. Igual exactamente en el mismo punto, ¿no? Y la aspirada, o perdón, la aspirada, ¿sí? Cha, cha, ¿no ve? En el mismo punto, ¿ya? Ahora, velares, ¿no? Ca, ca, ¿no? En el velar. El aspirada, exactamente lo mismo, ¿no? Ca. Y la explosiva, a. Exactamente en el mismo punto. Ahora, la diferencia, hemos dicho, está en estos cuatro, ¿no? Tienen sonido propio. El sonido propio en Aymara es ka, ka. Entonces, ¿dónde estamos pronunciando? Ah, estamos pronunciando en lo que es el postvelar. Aquí tiene que salir, emitir el sonido, ¿ya? Ka, ¿no? Entonces, no es cuestión de Ka. fuerza. Muchas veces dicen, no, es que no puedo llegar, ¿no? O se vuelven roncos, ¿no? No, ka, ¿no? Ka. Simplemente desde la garganta pronuncias. Ahí es donde sale el sonido. Ka, ¿no? Ka. ¿Ya? Entonces ahora van a repasar, repasen todos un ratito. Ah, nos falta esto un rato, ¿no? Entonces decimos ka, ¿no ve? Ka, la aspirada, ka, la explosiva, ka, ¿no ve? Exactamente en el mismo sitio. Ah, Exactamente en el mismo punto de articulación, ¿ya? Ja, ja, a, ¿no ve? En el mismo punto, ¿ya? Ahora otra palabra o letra o consonante es la X, ¿no? La X en el Aymara tiene sonido propio también, ¿ya? Anteriormente o hace un momento decía, por ejemplo, la Iglesia Católica ha impuesto la escritura con doble J, ¿no? Entonces, esto estaban adoptando muchos, ¿no? Entonces, esto, la doble J se ha reemplazado por la X, ¿no? Entonces, la X no es como en el español. En español sería xa, ¿no ve? Xa. En Aymara tiene relación con lo que es o la letra o el consonante J, ¿no? Entonces, exactamente es lo mismo que J. La única diferencia es que la X ahora es fricativa. Ja, ¿no? Entonces, en vez de decir ja, van a decir ja, 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 ¿no? Entonces, la X es fricativa. Ja, como raspando van a pronunciar.
igualito que la J. Este sería ja, este sería ja. ¿Ve? Ja, 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 ¿no? Raspando, ¿no? Por eso se llama fricativa. Ese es el sonido propio de lo que es la letra X, ¿ya? Entonces, en este momento, practiquen un momento, un minuto, lo que es la pronunciación de todos estos consonantes, ¿ya? Practiquen, practiquen. Luego vamos a hacer individualmente también, ¿ya? Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Alguna dificultad, alguna pregunta en cuanto a la pronunciación? Profesor, yo nomás tengo una. Cuando Sí. pronuncio las aspiradas, la que Ujú. tiene que moverse la hoja,
Ujú. se me mueve la pa con facilidad. La ta todavía con un poquito de dificultad, pero la ja, la ka y la ka, esa ya no se me mueve la hoja, profesor. Ya, no, la hoja es más que nada en la letra P, ¿ya? Entonces en la letra T no se mueve, mira. Entonces decimos ja, 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 eh, ja sería, ¿no? No se mueve la hoja, ¿ya? Y ya, Entonces, ya, profesor, o sea, ya, está bien, muchas gracias. ¿ya? Ya. Muy bien, entonces, importante, ¿no? Van a practicar la pronunciación. La siguiente clase vamos a hacer, ahora no nos da tiempo para poder, cada uno de forma individual va a hacer la pronunciación, ¿ya? En base a esto, vamos a escribir todo este módulo, ¿ya? Entonces, aquí también ustedes pueden identificar que no hay algunas letras que utilizamos en el idioma español, ¿no? Por ejemplo, la letra C, la letra E, la letra O, la letra F, la letra G, la letra H, ¿no? Y otras letras, ¿no? La V, ¿no? En este caso la V es, no, sí, no está, ¿no? Entonces, o la B labial, ¿no? Entonces, como ven aquí, no, hay ciertas letras como estos que no están dentro de esto. Entonces, no tenemos por qué utilizar estas letras, sino todo lo que está en este cuadro fonético. Entonces, importante ustedes tengan presente esto, ¿ya? Entonces, es más, pueden descargarse como imagen y poder tener, ¿no? A la mano su chanchullo, esto va a ser su chanchullo que van a tener todo este curso, ¿ya? Bien, eso como clase de introducción. Hoy día nos veríamos el día jueves, ¿ya? En el mismo horario. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo está claro? ¿Se ha Ninguna, entendido? ninguna, ya teacher. ¿Ya? Muy bien. Kamaj hutirurkam, hikisinkam, takeni, para hasta el día jueves. Gracias, profesor.